Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Nicolai y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ven en el título, hoy les traigo cómo hacer este edit al estilo Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande. Así que sin más demora, comencemos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es abrir la aplicación Pixar y elegir la foto que quieran editar. Como vamos a hacer un edit sobre Rain On Me de la canción de Lady Gaga y Ariana Grande, como en el vídeo son cuchillos cayendo, yo tengo esta imagen que busqué en Google sobre unos cuchillos que caen del cielo. Como ven en la imagen, tienen como una camarita como si fuera una marca de agua. Eso es muy fácil quitarla. Primero van a recortar, seleccionan algo parecido al cielo, como están ahí. Después que tengan una parte seleccionada, dan a la siguiente y guardar. Se te crea como un sticker. Ya aquí saben cómo crear un sticker, es muy fácil. Y lo ponen arriba de la marca de agua. Como ven, hay partes que se ven. Usted va a borrador y va borrando algunas partes. Le bajan un poco la opacidad para que se mezcle con el entorno. Luego le damos a agregar foto y cogemos la foto que queremos. Por ejemplo, yo elijo esta foto mía. Tiene que ser mojado porque supuestamente vas a estar bajo la lluvia. Dan en recortar y van al icono de persona ahí abajo, que eso te selecciona a ti. Como ven, hay partes que no se seleccionan, entonces ustedes lo que tienen que hacer es acercar la imagen y pintar todas las partes que no se seleccionaron con cuidado. Luego terminado, dan guardar y se te queda como un sticker. Yo lo voy a poner para el otro lado, me gusta más para el otro lado, así. Agrandan la imagen al tamaño que ustedes quieran y luego van a dar borrar, porque hay partes que se seleccionaron que no tienen que ver con mi cuerpo, es como el fondo, y lo van borrando poco a poco. Una vez terminado, das guardar y agregamos foto. Tienen que elegir una foto en Google como si fuera un espejo o una cámara o un cristal que esté mojado. Supuestamente está lloviendo y estás tocando como el cristal. Yo lo pongo en pantalla y juego con la opacidad un poco. Y luego doy a borrar. Aumento el tamaño y bajo la opacidad y la dureza para aclarar un poco el fondo. Luego vamos a agregar foto de nuevo y elegimos como si fuera un humo, o puede ser como si fuera una nube también, y lo ponemos en pantalla. Bajamos la opacidad y luego borramos algunas partes para que no se vea tan grande, y así parece como si estuviera respirando en el espejo o en la pantalla, como que se empaña. Luego vamos a agregar foto de nuevo y ponemos el sticker que nosotros tenemos, Rain On Me. Ustedes pueden buscar en Google Rain On Me en PNG y te puede salir así, o aquí mismo en Pixar en la parte de los stickers también les puede salir. Yo simplemente cogí la foto promocional de la canción, le di recortar a esa parte y creé un sticker propio mío. Luego de esto vamos a efectos, y en los efectos ustedes eligen el efecto que ustedes quieren, que más les guste. Yo elegí el FLMS2 y le bajo un poco ahí en difuminar y doy efecto de nuevo y el MV4 para que se ponga un poco más oscuro. Y listo, ya tenemos nuestra imagen al estilo Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande.